Entonces, lo que el liberalismo dice es, bueno, en vista de toda la problemática que hubo al no dejar que el Estado intervenga para nada, lo que vamos a hacer es pedirle al Estado que empiece a regularizar un poco. No va a venir a decir, bueno, vos vendés esto, vos vendés aquello, pero sí va a bajar algunas leyes y algunas cuestiones que van a ayudar a que se regularice un poco el mercado y que no esté esta libre competencia tan así, digamos, tan libre. Esas son las diferencias más principales que van a ver desarrolladas más que nada en el texto de Aldo Ferrer. Eso es lo más, a más grandes rasgos. Después hay algunas cuestiones más pequeñas y más que nada lo que van a ver es las diferencias que se van a dar en Latinoamérica con los primeros golpes de Estado. Vieron que durante la década de los años 60 y 70 hubo toda una oleada de golpes de Estado en toda América Latina, inclusive Argentina, que fueron, digamos, la característica fue que todos los gobiernos esos, digo entre comillas, porque claramente no eran gobiernos legítimos, se regían con una ideología de economía liberal o neoliberal. Y va a haber algunas diferencias entre los primeros golpes y los últimos golpes de Estado con las medidas económicas que fueron tomando. Eso también está bueno que lo tengan en cuenta a la hora de desarrollar, porque capaz les preguntan las diferencias entre los distintos gobiernos, entre distintas olas liberales que hubo en Argentina, por ejemplo. Se los van a tomar seguro. A ver, acá estoy con el trabajo. ¿Dónde están las consignas para el trabajo? Bueno, vamos con Aldo Ferreira. Cuando encuentre las consignas las leo, pero no las encuentro. Bueno, él va a empezar hablando del neoliberalismo. Ah, están abajo de todo. Bueno. Él lo que va a empezar a decir es que el neoliberalismo nace como un proyecto político. O sea, no solamente nace como una ideología económica, sino como un proyecto político con idea de aplicar eso desde la política, digamos. O sea, no simplemente... Ah, listo, genial. No simplemente que sea una cuestión de... ¿Cómo se llama? Económica, onda para manejarse dentro del mercado, sino que se aplique desde el Estado. Y va a decir que lo que va a hacer el neoliberalismo va a pensar a la sociedad como una industria. O sea que la forma de pensar a la sociedad va a ser la misma que pensó una industria. Yo tengo gente que trabaja, gente que consume, gente que produce, tengo el que me vende la materia prima, etcétera, etcétera. O sea, la sociedad se va a armar de esa manera, tanto para organizar el mercado como para organizar la sociedad. Que esto después ustedes lo van a poder reunir con todo lo que es la parte de la cultura, de la narrativa terapéutica, la cultura de la autoayuda, cuando se empieza con, bueno, el que quiere puede, el que no trabaja es porque no quiere, todas esas cuestiones vienen de esta, gracias, vienen de esta cuestión de pensar justamente a la sociedad como una industria. Claro, dice que con el texto de... Hola, Zoe, mira, te digo, porque ellos nos dieron un texto. Ajá, y ustedes tienen que hacer un análisis de ese texto con estos textos, digamos. Claro, con lo que sería la unidad 3.1, porque dice, retomando los textos mencionados a continuación y disponibles en el aula virtual, que son abajo, dice, los textos de la revista Soberanía Sanitaria. Ahí estaba leyendo. Bueno, si quieren pasar los textos por si sirve para hacer alguna aclaración ahora, pásenlos, no hay drama. Si no, yo voy desarrollando los textos de la unidad 3.1 y después ustedes se van fijando qué les va sirviendo más o me van diciendo más o menos de qué hablan los textos como para decirles cuál creo yo que les puede servir más todavía. Bueno, siguiendo con Aldo Ferrer. Aldo Ferrer lo que va a hacer en su texto es hablar de las crisis que hubo en el neoliberalismo que permitieron el paso hacia el liberalismo. Y después también lo que va a hablar en su texto de la construcción del Estado neoliberal en Argentina es las dos etapas neoliberales que hubo en Argentina. Que ustedes van a ver que también en la ficha de cátedra de Morresi y Germain, ellas mencionan una tercera etapa neoliberal. Cuando lo desarrollen en el trabajo o vayan a rendir, cuando nombren esta tercera etapa,
aclaren que la estudiaron de la ficha de cátedra de Morresi y Germain. O sea, aclaren que es la postura de la cátedra. No digan, o sea, no lo nombren dentro del texto de Aldo Ferrer porque les va a decir que está mal, porque él no nombra esa tercera etapa. Bueno, la primera crisis que dio, digamos, como un fin al neoliberalismo y permitió que surja el liberalismo fue la crisis de los años 30, donde lo que pasa es que empieza a haber políticas nuevas de protección. O sea, estas nuevas políticas que van a empezar a regularizar un poco más el mercado y van a proteger a las industrias y también a los consumidores, porque vos como consumidor, si te manejás en un mercado que tiene libre competencia, te suben, te bajan los precios, te venden cualquier cosa, te cobran lo que ellos quieren, o sea, vos quedás como completamente desprotegido. Entonces no es únicamente para proteger a las industrias de que no caigan en quiebra y demás, sino también para proteger un poco lo que es la población y que no les cobren cualquier cosa y que haya también una regulación. Por ejemplo, esto de la ley de talles que surgió este año es una forma de regular el mercado y también generar, digamos, algo que nos ampare a nosotros los ciudadanos. Tenemos una ley que da una tabla de talles que dice qué talle tiene que haber en cada lugar. Entonces eso a vos te garantiza que cuando vas a un local vas a tener todos los talles y que los talles van a corresponder realmente a tu talle, digamos. Un 38 va a ser un talle 38, no un talle 36, por ejemplo. Y esta crisis va a hacer que los economistas se replanteen un montón de cuestiones del neoliberalismo, dándole surgimiento al liberalismo. Justamente esto de que el Estado tiene que empezar a intervenir para poder evitar las crisis. Porque si el Estado no interviene, evidentemente terminamos en crisis. Entonces, para evitar las crisis, que intervenga el Estado en menor medida, pero al fin y al cabo que intervenga. Completamente contrario al liberalismo que decía que no tenía que intervenir absolutamente para nada. Bueno, Keynes fue uno de los economistas que desarrolló muchísimo sobre lo que es el liberalismo, lo menciona Aldo Ferrer en su texto, y es justamente el que empieza a plantear esta cuestión de que el Estado va a tener que empezar a intervenir. Para el neoliberalismo, el mercado no es algo natural, o sea, no es algo que se va a dar así simplemente. Y el Estado lo que hace es regular el mercado, no interviene, ojo que no es lo mismo, va a regular el Estado y apela al compromiso social de, bueno, que la gente consuma, que consuma responsablemente, etcétera, etcétera. Y plantea que las desigualdades sociales son naturales, o sea, la típica frase de que es pobre es porque quiere. Luego va a venir la crisis del estado de bienestar, que va a hacer que se pase del neoliberalismo al liberalismo, digamos. Esto es la primera parte del texto, digamos. Después va a empezar a desarrollar más específicamente en Argentina. Y va a plantear que en Argentina, por lo menos, para implementar el estado neoliberal, primero se tiene que eliminar la libertad de la acción del Estado. O sea que cómo actúa el Estado con respecto al mercado tiene que quedar recortado. Toda la intervención que hace se tiene que recortar. Va a poder intervenir, pero en muy poca medida. A diferencia de los gobiernos anteriores que estaba viendo en Argentina en ese momento, que tenían una gran participación en el mercado. Y en segundo lugar, va a haber que hacer reformas internas y va a tener que apelarse también al compromiso externo, o sea, al compromiso ciudadano, al compromiso de la sociedad. Va a tener que reformarse todo lo que es la estructura externa, no solo del Estado, sino también del mercado, y también apelar al compromiso social. La primera etapa en Argentina va a ser la de la dictadura de 1976 a 1983, o sea, nuestra última dictadura militar. Y la segunda etapa se va a dar desde 1989 hasta el 2001, que fue todo el quilombo del corralito financiero. Lo que va a decir Aldo Ferrer es que estas dos etapas van a revelar una debilidad de la densidad social. Durante estas dos etapas, dos rasgos que tuvieron en común fue que se va a financiar el capital y que va a haber una especulación financiera en ambas etapas. En Argentina, lo que plantea Aldo Ferrer es que el neoliberalismo se va a implementar debido a una situación de debilidad en la densidad social, más una economía que se estaba centralizando en las potencias, más el consenso de Washington. El consenso de Washington fue un consenso que se dio entre las potencias que van a pensar, digamos, recetas, entre comillas, o tips para pasarles a los países que están en proceso de desarrollo. O sea, los países que ya estaban desarrollados, Estados Unidos, por ejemplo,
junto con otros países, arman el consenso de Washington, que son como si fuese recetas, formas de manejarse económicamente, que le van a pasar a los países que todavía están en proceso de desarrollo. Por ejemplo, Argentina. Por lo tanto, el neoliberalismo llega acá a Argentina junto con el consenso de Washington. Más, justamente, también una debilidad dentro de lo que es la densidad poblacional. Y también lo que va a plantear el consenso de Washington es que va a decir cuáles son las reformas que tienen que aplicar los países en proceso de desarrollo para poder desarrollarse completamente y llegar a estar igual de desarrollados que ellos, digamos. O sea, no solo que te va a tirar tips de cómo manejarte, sino que te va a decir específicamente qué reformas tenés que tomar. O sea, que lo que pasó en Argentina, tomaron el consenso de Washington y lo aplicaron literalmente como decía. ¿Qué pasa con el consenso de Washington? O sea, es algo muy general, no aplica específicamente a todos los países. O sea, cada país tiene su sociedad, su cultura, su forma de manejarse, su nivel económico, distintas cuestiones que el consenso de Washington no tiene en cuenta, y venir y aplicar eso de la nada es como, bueno, a ver qué sale. Era obvio que no íbamos a terminar hecha una potencia. Pero bueno. En esta primera etapa, o sea, lo que va a hacer Aldo Ferrer ahora es mencionar las dos etapas, las características de cada etapa y las diferencias que hubo en cada una. La primera etapa vino junto a un golpe de Estado, que esta es la primera diferencia con la segunda etapa. La segunda etapa vino con un gobierno electo por la sociedad. Esta característica es sumamente importante. Y las medidas fueron desregulación financiera, o sea, el Estado no va a intervenir, no va a regular nada, o sea, Estado-mercado, cosas separadas. Se va a empezar a apreciar el tipo de cambio, o sea, se le va a dar muchísima más importancia al dólar, a la moneda de cambio, digamos. Van a aumentar las importaciones porque al desregularizar, al no permitirle al Estado intervenir y apreciar más la moneda de cambio, se va a empezar a importar muchísimo más porque se le va a dar muchísima más importancia y se va a preferir traer los productos de afuera que priorizar la producción nacional. Va a haber un gran endeudamiento porque justamente al empezar a importar y empezar a, digamos, comprar en dólares, va a empezar a haber un endeudamiento por parte del país, porque no va a tener el dinero suficiente para empezar a traer y traer empresas y demás cuestiones. Y justamente va a haber una gran reducción del Estado en general, que esta es justamente la característica represiva que tuvo la dictadura. O sea, es como que básicamente el mercado se maneja solo y hasta capaz maneja el país. El Estado está onda figuretti y justamente en la dictadura el Estado ni aparecía, pues Estado no había, eran los militares que estaban tomando el poder. Las consecuencias sociales que trajo a nivel más que nada, o sea, con consecuencias económicas más que nada, no nos vamos a meter en lo que fue la dictadura, es que hubo una gran cantidad de desocupación, porque imagínense que, por ejemplo, no sé, si nosotros consumíamos, no sé, la soja que la compramos acá en Argentina, la empezamos a traer de, no sé, China, los sojeros que trabajaban acá en Argentina y producían soja se quedan sin laburo. Pongo el ejemplo de la soja porque se me vino primero a la cabeza, pero piénsenlo así, lo que se consumía acá en Argentina nacionalmente se empieza a traer de afuera. Entonces la gente que producía esos productos acá se queda sin laburo. Y después también cambió la redistribución de la renta, o sea, la redistribución de todos los ingresos. Y eso también empezó a generar una gran desigualdad, o sea, la gente que manejaba todo lo que es las empresas, las importadores, el puerto y demás, se empezó a quedar con toda la plata y los obreros y los asalariados se estaban cagando de hambre. Esto fue la desigualdad de redistribución de la renta. Esta desigualdad social empezó a generar una crisis donde hubo justamente un desastre social por la desocupación y la pobreza que empezó a haber, una deuda completamente impagable y una inflación que ya se volvió incontrolable. Justamente por esto que decía yo anteriormente, vos empezás a aplicar estas medidas neoliberales y no tenés en cuenta todos los aspectos anteriores que había en ese país y si ese país está preparado para aplicar estas cuestiones neoliberales. Porque tenés que estar preparado para empezar a importar, para traer de otros lugares, para dejar de consumir de acá de un día para el otro y empezar a consumir de afuera. Esto fue, bueno, la primera etapa neoliberal, que cuando termina la dictadura, termina esta primera etapa. La segunda etapa va a ser desde 1999 hasta el 2001. Que, bueno, justamente lo que plantea Aldo Ferrer, que al no ser un golpe de Estado, permitió que se den reformas más estructurales, porque, bueno, justamente todo lo que sucedió durante el golpe de Estado
después cuando se volvió a constitucionalizar el país, o sea, cuando se volvió a traer la Constitución Nacional, que había quedado restituida anteriormente, todas las reformas que hubo a nivel económico y a nivel político no quedaron en el país, como que las fletaron a la mierda porque fue inconstitucional, digamos. En cambio, en esta segunda etapa, como fue un gobierno electo y fue un gobierno legítimo, todas las reformas que se dieron sí tuvieron un gran impacto estructuralmente y después se siguieron manteniendo, bueno, hasta que se terminaron de sacar con otros gobiernos. Las primeras medidas son bastante parecidas, desregulación financiera, o sea, que el Estado no intervenga, apreciación del tipo de cambio, endeudamiento, reducción del Estado, y las dos características que son diferentes a la primera etapa fue las privatizaciones, o sea, se empezó a privatizar absolutamente todo, ya que consideraban que lo público no servía, que era deficiente, que los empleados públicos eran vagos, etcétera, etcétera. Entonces se privatiza todo. Y la provincialización de los recursos naturales. Estas son las dos características que tienen de diferencia, digamos, con ¿Qué la primera etapa. ¿Habías dicho la qué? ¿La qué? Provincialización de los recursos naturales. Sabíamos como que cada provincia empieza a manejar sus propios recursos naturales y los va manejando como quiere. Que viene obviamente de la mano de esta cuestión de que el Estado no regula, el mercado se maneja solo. Lo que se empieza a hacer es que se empieza a usar parte del capital de la industria para las finanzas. Esto se va a llamar capital financiero. Y es, digamos, la fusión del capital industrial y el capital bancario. O sea, lo que se produce en el mercado a nivel industrial se va a fusionar con el capital bancario, o sea, el capital del Estado, digamos. Y se va a empezar también a financiar distintas industrias, distintos mercados, no sé, por ejemplo, vos querés empezar una industria nueva, no te alcanza la plata, bueno, nosotros te financiamos con esta fusión de dinero, que es de la industria y de los bancos, digamos. Bueno, eso es básicamente Argentina. Y en Argentina va a estar la crisis de los años 30, que va a ser la crisis de los estados de bienestar. Y acá le empiezo a hacer un pequeño recorrido histórico que ayuda a entender más que nada cómo es que se va dando toda la crisis de los años 30. Lo que él dice es que de 1870 a 1914 va a haber una etapa de guerras y que los gobiernos van a empezar a proteger sus estados. Después de la Primera Guerra Mundial, que fue en 1918, hasta la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1939, Europa básicamente quedó hecha mierda. Porque, o sea, no solamente se dio la Primera Guerra Mundial, sino que en el medio hubo otras guerras entre otros países que terminaron destruyendo completamente Europa a nivel social, a nivel económico, a nivel estructural, todo. Entonces, o sea, necesitaban buscar una forma de salir adelante y reactivar la economía y darle trabajo a la gente que estaba sin trabajo y demás. Así que luego de esta crisis, de la crisis de los años 30, va a empezar a funcionar el estado de bienestar, que se va a dar desde 1945 hasta 1975. Va a empezar a haber intervenciones sociales que se van a diferenciar del asistencialismo. O sea, se van a dirigir a la sociedad asalariada, no al pobre, digamos. O sea, por ejemplo, no va a ser una cuestión de te regalo plata el estado de bienestar. No es una cuestión de o sea, no es asistencialismo porque no es voy, te hago una casa, te doy plata, te doy comida. Es empezar a pensar distintos derechos y distintas cuestiones que van a regular el mercado a favor del asalariado. Por ejemplo, indemnización, la ART, el aguinaldo, jornadas laborales de 8 horas, las vacaciones, etcétera, etcétera. Es como que va, digamos, a obrar por los trabajadores, pero no va a estar regalándoles las cosas, digamos, sino que va, en vez de darle plata, va a crear una ley que dice cuánto le tiene que pagar por hora, cuánto tiene que durar la jornada, cuántos días de vacaciones, etcétera, etcétera. Y lo que va a hacer esto es que digamos, luego de esta crisis se va a producir el New Deal.
que fue un tratado que dice que cuando hay crisis es cuando más tiene que intervenir el Estado. ¿Por qué? Si hay una guerra, queda el país hecho mierda, la economía está completamente en la mierda también. No podemos esperar que el mercado salga a flote solo y se maneje solo y saque a flote la economía. El Estado tiene que empezar a intervenir para lograr que el mercado se maneje bien, que no caiga a los ciudadanos y que también parte del ingreso del mercado vaya para los ciudadanos también, que le paguen como corresponde a los obreros y demás. Entonces, ¿qué pasa? El Estado va a tener que intervenir y agrandar el territorio. Por lo tanto, va a generar obras públicas, va a generar más empleo, va a fomentar el consumo y va a reactivar la economía y la producción. O sea, si yo genero obras públicas, le doy trabajo a la gente, esa gente va a consumir y así voy a reactivar la economía. Esa, digamos, es la lógica del estado de bienestar, después de una crisis, claramente. Bueno, y si bien el estado de bienestar termina en 1975, su desarticulación va comenzando en el 1973 aproximadamente. Esto es básicamente históricamente neoliberalismo y liberalismo, un poco a nivel internacional y más que nada a nivel nacional. En la ficha de cátedra de Morresi y Germain está mucho más explicado cómo fue afectando la ola neoliberal en nuestra región y nuestro país. Pero toda la parte de contexto histórico internacional lo van a tener que saber porque se lo van a pedir seguramente en el final. O en el trabajo la van a tener que poner algo. No sé cuáles son los textos que les dieron. Bueno, después se va a hablar más o menos de los cambios en la subjetividad social con estos nuevos gobiernos neoliberalistas y liberalistas, que va a decir que el sujeto es un efecto de poder y que es un producto de las transformaciones sociales, o sea que el sujeto es una construcción social. Y vamos a pensar los dos tipos de sociedades, la sociedad salarial, digamos, y la sociedad neoliberal. La sociedad salarial vendría a ser, por ejemplo, la sociedad que plantea Marx. ¿Qué hay en la sociedad salarial? Se incentiva la producción, hay cobertura social, el ciudadano se tiene en cuenta y es protegido, se dan subsidios, hay estabilidad económica, estabilidad social, este asalariado está disciplinado, digamos, coopera, toda esta cuestión de cómo se llevan a cabo las cosas está todo legitimado, digamos. En cambio, en la sociedad neoliberal va a haber incertidumbre, va a haber privatización, va a haber terciarización también, que es una cuestión que antes no estaba, esta cuestión de terciarizar la empresa, la producción y demás. El capital van a ser las finanzas, digamos, todo lo que es la ganancia. Se va a dejar de pensar al ciudadano como ciudadano y se lo va a empezar a pensar como consumidor. Va a empezar a estar la iniciativa industrial, por lo que también va a empezar toda esta cuestión del emprendedurismo, esta cuestión de emprender y ponerte tu emprendimiento y demás, que también va a venir de la mano del lema de vos podés. Bueno, si vos querés trabajar y tenés que ir a buscarte tu trabajo, y si no conseguís será porque no le metés tanta onda, bueno, en todo caso ponete un emprendimiento y labura con eso. O sea, como que todo va a venir de cuenta propia del sujeto. El sujeto, o sea, todo lo que tenga va a ser por su propia cuenta, no se lo... Digamos, nadie le va a venir a regalar nada, entre comillas. Que esto se aplica absolutamente a todos, o sea, nadie te va a dar nada, entonces no te van a dar aguinaldo, que te corresponde, pero bueno. Y va a empezar a haber también una cierta flexibilidad laboral también. Bueno, eso es más o menos lo más importante de lo que es la parte 3.1 de la unidad. Si quieren, damos un poco el texto de Morresi y Germain, que hace muchísimo más hincapié en lo que es Argentina, o sea, no solamente América Latina. Y después creo que con eso ya van a estar bien para el trabajo. O sea, con que ustedes entiendan la diferencia entre neoliberalismo y liberalismo, cuáles fueron las crisis en el medio, cómo surge cada uno y cómo se fue dando en América Latina y en Argentina específicamente, van a estar re bien para el trabajo. Bueno, en su ficha de cátedra, que es Efectos de la ola neoliberal en nuestra región y en nuestro país, que es la de Morresi y de Germain,
van a plantear que después de la Segunda Guerra Mundial va a haber una serie de consecuencias económicas a nivel internacional. O sea, no solamente en los países donde se dieron las guerras, sino en todos los países que, no sé, por ejemplo, nosotros que importábamos de otros países, nos va a afectar también la economía de esos países. Básicamente como está pasando ahora con el coronavirus, afecta a la economía en China, nos afecta a nosotros, porque nosotros le importamos a China no sé cuánta cantidad de cosas que consumimos acá en Argentina. Y es como que va a aparecer, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, la amenaza al comunismo. Que lo que va a plantear es cómo vamos a salvar el capitalismo, o sea, cómo va a seguir habiendo capitalismo. Entonces se van a empezar a crear una serie de organismos internacionales, por ejemplo, la ONU y otros organismos financieros. O sea, estos organismos internacionales que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, van a ser un montón de países que se van a juntar y que van a crear un tratado, que ahora no me acuerdo, un tratado de paz, no me acuerdo el nombre del tratado ahora, no es tan importante, que lo que van a hacer es establecer una serie de pautas y una serie de arreglos entre todos los países para evitar futuras guerras. Y se van a poner todos de acuerdo de que a la hora de debatir o disputarse algún territorio o alguna cuestión, no sé, algún problema económico entre dos países, en vez de ir a guerra, se van a sentar en esta mesa donde van a estar muchísimos países de la comunidad internacional regulando y viendo cómo se puede llevar a arreglar este problema sin terminar en una guerra. Eso es básicamente cómo surgen estas organizaciones internacionales. Junto con estas organizaciones internacionales se crean organismos financieros cuyo objetivo es justamente evitar todos estos problemas económicos de endeudamiento, inflación y demás. Entonces van a financiar distintos países, van a dar ayudas económicas, van a dar préstamos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el FMI, el Banco Central, y en América Latina se crea el CEPAL, que es la organización específicamente de países latinoamericanos. En 1930 se pasa del modelo agroexportador a, o sea, que nosotros exportábamos, o sea, nosotros teníamos la agronomía acá en Argentina muy grande, entonces exportábamos a otros países. Se pasa de este modelo agroexportador a una industrialización por sustitución de importaciones. O sea, nosotros no vamos a tener industrias que producen las materias primas, digamos, o los productos que nosotros vamos a consumir, sino que traemos todo de afuera. Con Perón lo que se va a dar es la nacionalización de las industrias y llega a haber industrias, hasta por ejemplo industria de fundación de acero, o sea, todas industrias que crean la materia prima que se lleva después afuera. Nosotros fundimos el acero, le mandamos el acero a China para que arme las partes de los autos, por ejemplo. Nos mandan las partes de los autos, nosotros acá ensamblamos. Y digamos, se va a empezar a marcar una diferencia entre la oligarquía terrateniente y el sector industrial. La oligarquía terrateniente bancaba todo lo que es esta importación, más que nada la importación en dólares, y el sector industrial lo que va a pedir es que el dólar se mantenga bajo, digamos. Y va a empezar a haber también una redistribución de la renta. O sea, se le va a empezar a poner impuestos a quienes manejaban toda la industria, a los industriales, a los oligarcas, digamos, para poder darles a los que menos tienen. Con esto crear subsidios, planes, ayudas económicas. Bueno, el experimento liberal acá en Argentina se va a dar a través del golpe de Estado, o sea, en la década del 70, el golpe de Estado de 1976, con el golpe de Estado que va a empezar a aplicar políticas neoliberales en distintos países. Entonces lo que va a hacer es estatizar las deudas de los empresarios privados. ¿Qué quiere decir estatizar la deuda de los sectores privados? Que el Estado se hace cargo de sus deudas, o sea, el Estado paga las deudas de esa empresa. Onda, no sé, Arco, la empresa privada, entra en bancarrota, tiene una deuda, listo, yo, Estado, me hago cargo, te pago la deuda, después arreglamos cómo me devolvés esa plata. Bueno, y el regreso a la democracia se da cuando termina este golpe de Estado, o sea, en la década de los 80, junto con el consenso de Washington, digamos, se vuelve a abrir el capitalismo y se entra a la globalización, o sea que cae el comunismo y empieza a liderar el capitalismo. Y se empiezan a traer a América Latina distintas medidas para poder disciplinar nuestra economía. Del 2003 al 2008 se empieza a dar un gran crecimiento entre los países de América del Sur y empieza a haber una expansión económica industrial en todo lo que es América Latina.
Recuerden que la segunda ola es la que se da en el 1999, me parece que les dije, o 1989, no me acuerdo el año, ahora me fijo bien, hasta el 2001 que se termina, digamos, con el corralito financiero. Y ellas plantean que la tercera ola neoliberal fue elegida por el pueblo, al igual que la segunda ola neoliberal, no vino por un golpe de Estado, y lo que va a hacer es favorecer el capitalismo financiero internacional. Y esta tercera ola que ellas plantean es el gobierno macrista, o sea, de 2015 hasta 2019, la tercera ola neoliberal, que va a tener características muy parecidas a las olas anteriores, pero bueno, a nivel económico, quienes son liberalistas, quienes se consideran liberalistas económicamente, dicen que, bueno, el gobierno macrista no fue liberalista, como que tuvo algunas cuestiones sí, otras que no, entonces ellos lo toman como ola neoliberal acá en el texto. Eso es básicamente lo más importante del 3.1. El texto de Aldo Ferrer, el texto de Monteverde me parece también, ya les digo, que es más histórico. Hay un texto que se llama Mutaciones Sociales y Culturales del siglo XX, que no me acuerdo de quién es. Ese texto también es re importante porque lo que va haciendo es contarles todas las transformaciones que hubo a nivel social y cultural en los países durante todo el siglo XX, con toda la influencia de estos nuevos gobiernos y estos nuevos cambios económicos. Está bueno que lo lean y que lo tengan, digamos, estudiado, más que nada para poder entender por qué también en una sociedad se generan estos cambios de estados tan abruptamente. O sea, por qué una sociedad pasa de tener un estado de bienestar a tener un estado liberalista o viceversa. ¿Cómo se pasa de un estado neoliberal a un estado de bienestar? Porque justamente es la sociedad la que elige estos estados, a diferencia, bueno, de los golpes de estado. Y después está el texto de Monteverde y Alevi que plantea de las sociedades de bienestar a la generalización del precariado. Que básicamente lo que va a hacer es un recorrido hablando sobre la primera crisis del capitalismo, que fue en 1873, que fue la crisis de la industria textil en Europa, que es justamente lo que estábamos hablando antes del neoliberalismo. Por la libre competencia que hay en el mercado, se produce una sobreproducción, se satura el mercado, y como no hay a quien venderle, o sea, la demanda no es suficiente, se tienen que bajar los precios muchísimos y reducir la mano de obra, o sea que se genera pobreza. Esa es la primera crisis, que es en 1873, la crisis industrial en Europa. Esta es toda la parte de contexto histórico y social y económico y a nivel internacional. Entonces lo que plantea el imperialismo económico es que tiene que empezar a haber una nueva forma de colonización y que se tienen que extraer los recursos. O sea, tiene que haber una nueva forma de apropiarse de las riquezas sin necesidad de gobernar o imponerse sobre el territorio. Entonces empiezan a generar dependencias económicas de otros países. O sea, si todo lo que ingresa a mi país se reinvierte en la producción, va a haber sobreproducción de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? La enseñanza que les quedo es que una parte de esa ganancia se debe invertir en otra cosa. O sea, yo, si, no sé, vendo remeras, tengo una ganancia, no puedo invertir todo de nuevo en remeras, porque voy a sobreproducir y va a pasar lo mismo que la crisis industrial. Entonces, parte de esa ganancia la tengo que invertir en otro lado. Compro un departamento, por ejemplo. Parte de mi ganancia compro remeras para seguir con mi negocio, y con otra parte de la ganancia compro un departamento y lo pongo en alquiler, por ejemplo. Entonces no genero sobreproducción y ese dinero que yo tenía lo tengo invertido en algo y me permite generar más dinero. Esto viene también, acuérdense, todo lo de Bourdieu de la mano de las máximas de Benjamin Franklin. Por lo tanto, se empieza a usar parte del capital industrial para las finanzas, generando este capital financiero del que les hablé antes, que es la fusión entre el capital bancario y el capital industrial. Después se va a dar el periodo entre guerras, o sea que en los años 20, digamos, Estados Unidos va a estar súper próspero, con el capital financiero se van a comprar acciones y se van a inflar los precios. Porque la lógica es, si yo tengo muchos inversionistas, puedo cobrar más caro. Y esto va a desembocar en la crisis de los años 30, que es la crisis de la caída de la bolsa. A partir de